Durante 7 años creí que conocía al hombre con quien me casé. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nueva vida, con el aroma a café recién hecho llenando este pequeño apartamento que ahora llamo hogar, puedo decir con total certeza que Pablo no era quien yo pensaba. El teclado de mi laptop se siente frío bajo mis dedos y cada palabra que escribo me libera un poco más de la prisión que fue mi matrimonio. Pero más importante aún, él nunca supo realmente quién era yo. Todo comenzó a desmoronarse en una tarde de octubre que jamás olvidaré. El cielo tenía ese color gris plomizo que presagia tormenta, y las hojas doradas del arce que plantamos juntos en nuestro primer año de casados crujían contra la ventana del comedor. Estaba en la cocina preparando la cena, estofado de cordero, su plato favorito, cuando el olor familiar de las hierbas provenzales se mezcló con algo que no pude identificar inmediatamente: el perfume caro de mi suegra. Dolores nunca venía sin avisar, nunca. Escuché el portazo de su Mercedes negro en el garaje, seguido por el repiqueteo agresivo de sus tacones Louboutin sobre el mármol del vestíbulo. Incluso sus pasos sonaban autoritarios. Luego, voces elevadas provenientes del estudio de Pablo, esas voces que me hicieron detener la cuchara de madera a medio camino entre la olla y mi boca. Una de esas voces era la de Dolores, esa mujer que desde el primer día de nuestro matrimonio me había tratado como si fuera una intrusa en la vida de su precioso hijo. Sus palabras llegaban hasta la cocina como dagas envueltas en seda, mezclándose con el burbujeo suave del estofado. Me sequé las manos en el delantal, ese delantal azul claro que mi madre me había bordado con pequeñas flores blancas, el último regalo que me hizo antes de morir, y me acerqué al pasillo. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías. «Es el momento perfecto, Pablo», decía Dolores con esa voz autoritaria que tanto detestaba, esa voz que usaba en las cenas familiares para corregir mis modales o cuestionar mis opiniones. Podía imaginar perfectamente su postura: espalda recta, barbilla alzada, esas manos perfectamente manicuradas gesticulando mientras hablaba. Ella vendió la casa de sus padres para salvarte de la bancarrota. 416,000 euros que ahora están en tus cuentas. Es tu dinero, técnicamente hablando. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera presionado un interruptor y toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta del estudio, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. El pasillo nunca me había parecido tan largo, cada paso era una eternidad. A través de la rendija pude ver a Pablo hundido en su sillón de cuero marrón, ese sillón que habíamos elegido juntos en una tienda de antigüedades en Madrid durante nuestra luna de miel. Sus manos temblaban ligeramente mientras se pasaba los dedos por el cabello, ese gesto nervioso que conocía tan bien. «Pero mamá, Lucía sacrificó todo por mí», respondió Pablo con voz débil, esa misma voz que usaba cada vez que su madre lo presionaba. Era la voz de un niño de 40 años que nunca había aprendido a decirle no a su madre. Dolores soltó una risa seca, amarga. «Exacto. Y ahora que ya no tienes deudas, ¿para qué la necesitas? Nunca fue de nuestro nivel social, cariño. Tú mismo lo sabes. Pide el divorcio, quédate con el dinero y encuentra a alguien más apropiado. Alguien que entienda nuestra posición. Alguien como la hija de los Mendoza, que estudió en el mismo colegio que tú». Las palabras de Dolores me atravesaron como cuchillos oxidados, cada sílaba abriéndome una nueva herida. Durante años había soportado sus comentarios despectivos sobre mi origen humilde, sobre mi familia de clase trabajadora y sobre cómo yo había pescado a su hijo en esa conferencia universitaria donde nos conocimos.
Recordé todas esas cenas navideñas donde me preguntaba por mi pequeño trabajo en el hospital, como si ser enfermera fuera algo de avergonzarse. Pero esto era diferente. Esto era una traición planeada, calculada, fría. Cerré los ojos y pude oler el perfume de mi madre en ese delantal y pude sentir sus manos enseñándome a cocinar en aquella cocina pequeña pero llena de amor. Mi madre me había dicho, la familia se protege siempre, mija, pero también se respeta. No sé, mamá. Me siento mal, murmuró Pablo, y por un momento, solo por un momento, pensé que podría defendernos. ¿Mal? ¿Te sientes mal por recuperar tu vida? La voz de Dolores se volvió más aguda, más insistente. Mira, ya hablé con mi abogado. Como el dinero está en tus cuentas y ella firmó voluntariamente la transferencia, legalmente es tuyo. Ella no puede reclamar nada. Es como si hubiera sido un regalo. La palabra regalo resonó en mis oídos como el eco de una bofetada. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared. La cuchara de madera que aún tenía en la mano cayó al suelo con un sonido metálico que pareció resonar por toda la casa como un gong. El ruido me devolvió a la realidad de golpe. Silencio total desde el estudio. Rápidamente recogí la cuchara y me alejé de la puerta, mi mente procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Regresé a la cocina con piernas de gelatina, fingiendo normalidad mientras mi mundo se desplomaba. 416.000 euros. Toda la herencia de mis padres. La casa donde crecí, donde viví los momentos más felices de mi infancia, donde mi madre cocinaba esas comidas dominicales que llenaban el hogar de risas y amor. La casa con el jardín, donde mi padre me enseñó a plantar tomates, y donde mi madre colgaba la ropa al sol mientras cantaba boleros. Todo, convertido en dinero, que ahora querían robarme. Recordé el día que tomé esa decisión, hace apenas 6 meses. Pablo llegó a casa destrozado, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas, diciéndome que su empresa estaba al borde de la quiebra por malas inversiones en el mercado inmobiliario, que los acreedores estaban amenazando con llevarse todo, que su reputación, su futuro, todo estaba en peligro. Lucía, amor, no sé qué hacer. Mamá ya vendió sus joyas para ayudarme, pero no es suficiente. Voy a perderlo todo, me había dicho esa noche, abrazándome con desesperación genuina en nuestro dormitorio, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. Sin dudarlo ni un segundo, le ofrecí la casa de mis padres. Es todo lo que tengo, Pablo, pero es nuestro futuro. Somos un equipo, ¿verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Me besó con una pasión que no sentía desde hacía meses. Eres un ángel, Lucía. Te prometo que te lo devolveré. Te prometo que haremos una vida hermosa juntos. Mentiras. Todo había sido mentiras perfectamente ensayadas. El estofado se quemó esa noche, pero ya nada importaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de nuestra habitación matrimonial, mientras el aroma familiar de su colonia masculina se mezclaba con el olor a sábanas limpias que habían perdido toda su calidez. Pablo roncaba plácidamente a mi lado, su pecho subiendo y bajando en un ritmo hipnótico que antes me tranquilizaba y ahora me enfurecía. ¿Cómo era posible que durmiera tan tranquilo sabiendo lo que planeaba hacerme? Sus labios entreabiertos dejaban escapar pequeños suspiros, y tuve que contenerme para no despertarlo con un grito. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Cada sonrisa suya se sentía como una puñalada. Cada te amo que salía de sus labios sonaba hueco y falso, resonando en la cocina de azulejos blancos como un eco burlón. Pero yo tenía que actuar con normalidad. Tenía que ser la esposa amorosa y confiada de siempre, mientras ellos planeaban mi destrucción. Me observaba en el espejo del baño cada mañana, practicando mi sonrisa,
asegurándome de que mis ojos no traicionaran la tormenta que rugía en mi interior. Una semana después de escuchar esa conversación, Pablo llegó a casa con una expresión seria que contrastaba con el alegre tintineo de sus llaves al caer sobre la mesa de mármol del recibidor. Mi corazón se aceleró tanto que podía escucharlo en mis oídos. ¿Era el momento? ¿Me pediría el divorcio esta noche? El aire se sentía espeso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Lucía, tenemos que hablar, dijo, evitando mi mirada mientras se aflojaba la corbata azul marino que le había regalado en nuestro 5º aniversario. Aquí vamos, pensé, pero mantuve mi rostro sereno. ¿Qué pasa, amor?, pregunté, forzando mi voz a sonar natural mientras secaba mis manos húmedas en el delantal de cocina. Es sobre mi recuperación financiera. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que conocía desde nuestros días de universidad. Mamá cree que sería buena idea que yo manejara todas las finanzas de la casa a partir de ahora. Ya sabes, para tener mejor control del dinero. Interesante. Paso número 1, tomar control total del dinero. Qué predecible. Dolores había jugado esta carta exactamente como la había escuchado planear. Casi sonreí por la ironía. Me parece perfecto, respondí con una sonrisa que me dolió en los músculos faciales. ¿Tú siempre has sido mejor con los números que yo? Su rostro mostró alivio inmediato, como un globo desinflándose, y algo que podría haber sido culpa brilló brevemente en sus ojos antes de desaparecer. ¿En serio? ¿No te molesta? Para nada, confío en ti completamente. Las palabras me quemaban la garganta como ácido, pero las pronuncié con la dulzura de miel que había perfeccionado durante 7 años de matrimonio. Confío en ti para destruirme, pensé amargamente. Durante los siguientes días, observé cómo Pablo comenzaba a mover el dinero entre diferentes cuentas, sus dedos volando sobre el teclado con una urgencia que intentaba disfrazar como eficiencia. Se había vuelto más cuidadoso con su teléfono, girando la pantalla cuando recibía mensajes, y había cambiado su rutina matutina. Ahora revisaba su correo antes incluso de tomar café. Lo que él no sabía era que durante nuestros 7 años de matrimonio, yo había desarrollado ciertos talentos. Verán, Pablo siempre había sido descuidado con sus contraseñas, una negligencia que me había salvado de pequeños inconvenientes domésticos cientos de veces. Usaba la fecha de nacimiento de su madre para todo, combinada con el nombre de su perro de la infancia, Rex. Dolores 1972 Rex. Original, ¿verdad? Durante años había accedido ocasionalmente a sus cuentas para verificar gastos domésticos o para transferir dinero cuando él estaba viajando por trabajo, siempre con su conocimiento implícito. Pero ahora, esa información se había vuelto mi arma secreta más filosa. La primera semana de noviembre, mientras Pablo estaba en el trabajo y creía que yo estaba sudando en mi clase de yoga con la instructora rubia que tanto le gustaba comentar, me senté frente a su computadora portátil. La casa estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y el tic-tac hipnótico del reloj de pared. Mis dedos temblaron mientras ingresaba sus datos de acceso, el mouse frío bajo mi palma sudorosa. Una cuenta después de otra se desplegaba ante mis ojos como páginas de un libro de terror, revelando la extensión completa de sus movimientos financieros. No solo había movido mi dinero, había creado 3 cuentas nuevas en bancos diferentes, como si fuera un criminal profesional. Una en el Banco Santander con 180.000 euros, otra en BBVA con 150.000 euros, y una tercera en CaixaBank con los 86.000 euros restantes. Había fragmentado mi herencia como un rompecabezas diabólico y la había escondido como si fuera un tesoro pirata enterrado en diferentes islas. Pero eso no era todo. Había documentos legales guardados en una carpeta titulada Trabajo Confidencial. Borradores de peticiones de divorcio donde se detallaba, con jerga legal fría y calculadora, que yo no tenía derecho a reclamaciones financieras significativas debido a la naturaleza voluntaria de mis contribuciones financieras al matrimonio. Mi sangre hirvió hasta el punto de ebullición. No solo planeaban robarme, planeaban humillarme legalmente, pintarme como una esposa mantenida sin derechos. Sin embargo, algo más captó mi atención como un destello en la oscuridad.
En una de las cuentas había movimientos que no coincidían con mi dinero. Transferencias extrañas a intervalos regulares, pagos a empresas con nombres genéricos que no conocía. Decidí investigar más profundo, mis dedos ahora firmes sobre el teclado. Lo que descubrí me dejó sin aliento, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Pablo había estado desviando dinero de la empresa familiar durante años, pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores conforme crecía su confianza. La crisis financiera que me había contado con lágrimas en los ojos era real, pero no porque hubiera hecho malas inversiones legítimas. Era porque había estado robando dinero de su propia empresa para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Los registros mostraban un rastro de papel digital que lo incriminaba completamente. Pagos a casinos online, compras de lujo en tiendas que nunca habíamos visitado juntos, incluso transferencias regulares a una cuenta que, después de más investigación, descubrí que pertenecía a una mujer llamada Andrea. Aparentemente, mi querido esposo había estado manteniendo a una amante durante los últimos 2 años, mientras me besaba cada noche y me decía que era la única mujer de su vida. En ese momento, algo cambió en mi interior, una metamorfosis fría y calculada. Ya no era solo la esposa traicionada y patética, era una mujer con información letal y la determinación de hierro para usarla. Esa noche, cuando Pablo llegó a casa arrastrando los pies y suspirando como si cargara el peso del mundo, lo recibí con mi sonrisa más dulce. «¿Qué tal tu día, amor?», le pregunté, sirviéndole su cena favorita, pollo al limón con el aroma que llenaba toda la cocina. «Bien, bien, un poco estresante, ya sabes cómo es el trabajo», respondió, sin poder mirarme directamente a los ojos, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «Pobrecito», murmuré, acercándome por detrás y masajeando sus hombros tensos. Sus músculos estaban duros como piedra bajo mis manos. «Pero ya todo está mejor, ¿verdad? ¿Ya no tienes esas preocupaciones financieras?» Sentí cómo se tensaba bajo mis manos como un animal acorralado. «Sí, gracias a ti. Nunca podré agradecerte lo suficiente, Lucía». «No tienes que agradecerme nada», dije suavemente, mis dedos aplicando un poco más de presión. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Para siempre». Las palabras quedaron colgando en el aire tibio de la cocina como una promesa o una amenaza. El momento llegó exactamente 3 semanas después, un viernes por la tarde. El aroma a café frío impregnaba la cocina donde Pablo había pasado la mañana, nervioso, derramando azúcar sobre el mármol blanco mientras contestaba llamadas telefónicas en susurros. Durante toda la semana había estado actuando de manera extraña, evitando conversaciones profundas, desapareciendo en el balcón cada vez que sonaba su teléfono. Llegué a casa del trabajo con el sonido de mis tacones resonando en el pasillo de mármol. Lo encontré sentado en el sofá de cuero marrón de la sala, con varios documentos esparcidos sobre la mesa de centro de cristal. Los papeles crujían bajo sus manos temblorosas. Su expresión era una mezcla de determinación forzada y culpabilidad mal disimulada, como la de un niño que acaba de romper un jarrón valioso. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero yo sentía un calor sofocante subiendo por mi cuello. «Lucía», dijo sin levantar la vista, su voz apenas un murmullo por encima del ruido del tráfico que se colaba por las ventanas. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar». «Aquí vamos», pensé, mientras observaba cómo sus dedos tamboreaban nerviosamente sobre los documentos. Mi corazón se aceleró, aunque sabía exactamente qué venía a continuación. Durante semanas había estado preparándome para este momento, ensayando mis reacciones frente al espejo del baño, pero aún así sentí un nudo en el estómago que me quitaba el aliento. «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome frente a él en el sillón de terciopelo azul. Coloqué mis manos cuidadosamente sobre mi regazo, notando cómo la tela de mi falda se arrugaba bajo mis palmas sudorosas. Esto es muy difícil para mí», comenzó, finalmente levantando la vista. Sus ojos café evitaban los míos, fijándose en un punto indefinido sobre mi hombro izquierdo. Podía oler su colonia cara mezclada con el sudor nervioso. «Mentiroso», pensé, recordando las risas sofocadas que había escuchado durante sus llamadas secretas.
Has estado pensando en ella, en ellas. ¿Sí? Mi voz salió más pequeña de lo que había planeado, casi un suspiro. Creo que nos hemos distanciado mucho. Somos personas muy diferentes, Lucía. Tal vez demasiado diferentes. Las palabras salían de su boca como si las hubiera memorizado, cada sílaba cuidadosamente medida. Probablemente las había practicado frente al espejo de su oficina, el mismo espejo donde se peinaba antes de salir a encontrarse con Andrea. ¿De qué estás hablando, Pablo? Acabamos de superar juntos la crisis más grande de nuestras vidas. Pensé que eso nos había unido más. Mi voz temblaba ligeramente, y no era completamente fingida. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, había mantenido la esperanza de estar equivocada. Él se removió incómodo en su asiento, el cuero crujiendo bajo su peso. Sus manos se aferraron a los brazos del sofá, como si necesitara algo sólido que lo mantuviera en su lugar. Eso es parte del problema. Siento que te debo algo ahora, y eso no es sano para ninguno de los dos. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada fría. El reloj de pared marcaba las 6:37, cada segundo sonando como un martillazo en mis sienes. ¿Te sientes en deuda conmigo por ayudarte cuando más lo necesitabas? No es eso. Bueno, sí, en parte sí es eso. Pablo se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, un gesto nervioso que conocía desde nuestros días de universidad. Mechones rebeldes se alzaron, destruyendo su imagen pulcra. Mira, he estado yendo a terapia, hablando con mi madre, reflexionando mucho, y creo que lo mejor para los dos es terminar nuestro matrimonio. Terapia, pensé con amargura. Seguramente terapia de pareja con Andrea en algún hotel de lujo. Ahí estaba. Las palabras que había estado esperando, pero que aún así me causaron un dolor físico real en el pecho, como si alguien hubiera clavado una daga helada entre mis costillas. ¿Estás pidiendo el divorcio?, susurré, mi aliento formando apenas un vapor en el aire frío del aire acondicionado. Sí. Su voz fue apenas audible, compitiendo con el zumbido del refrigerador en la cocina. Ya hablé con un abogado. Podemos hacer esto de manera civilizada, sin complicaciones. Yo me quedaré con las deudas empresariales. Y tú podrás empezar de nuevo. Con qué facilidad miente, pensé, observando cómo evitaba mi mirada. Sus mejillas tenían un rubor rosado que siempre aparecía cuando mentía. ¿Empezar de nuevo con qué, Pablo? Vendí la casa de mis padres para salvarte. No tengo nada. Por primera vez, una chispa de lo que parecía genuina emoción cruzó por su rostro. Sus cejas se fruncieron y su boca se torció ligeramente, como si hubiera probado algo amargo. Lo sé, y siempre te estaré agradecido por eso. Pero técnicamente, el dinero ya se usó para pagar mis deudas. Está gastado. Mentira. Mentira descarada. El dinero estaba perfectamente guardado en sus 3 cuentas secretas, acumulando intereses mientras él practicaba este guión patético. Cada euro esperando a que se finalizara el divorcio para que él pudiera reclamarlo como suyo y gastarlo en regalos para sus amantes. ¿Gastado?, repetí, fingiendo confusión mientras me inclinaba hacia adelante. Pero pensé que habías logrado reestructurar las deudas, no pagarlas completamente. Pablo se puso visiblemente nervioso. Una gota de sudor se formó en su frente y se deslizó lentamente por su sien. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Sí, bueno, es complicado. Lo importante es que ahora ambos podemos seguir adelante. ¿Seguir adelante? Mi voz comenzó a quebrarse, y esta vez no era actuación. La realidad de su traición, aunque esperada, me atravesaba como cristales rotos. Pablo, te amé durante 7 años. Te entregué todo lo que tenía. ¿Y me estás diciendo que todo fue un error? No fue un error, Lucía. Pero ya no funciona. Somos diferentes. Mi familia piensa que...
interrumpí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Tu familia piensa, por supuesto. ¿Qué opina exactamente tu querida madre sobre nuestro divorcio? Ella solo quiere lo mejor para mí, para nosotros. Pablo, después del divorcio ya no habrá nosotros. ¿Cómo puede querer lo mejor para algo que ya no existirá? Él guardó silencio, mirando fijamente los documentos sobre la mesa como si fueran los más fascinantes que hubiera visto en su vida. El papel crujía cada vez que respiraba profundamente. ¿Hay alguien más?, pregunté de repente, saboreando cada palabra. La pregunta lo tomó por sorpresa. Su rostro se puso pálido como el mármol de nuestra mesa de comedor. Sus pupilas se dilataron y por un momento pareció dejar de respirar. ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Porque puedo oler su perfume en tus camisas, pensé. Porque has estado sonriendo a tu teléfono como un adolescente enamorado. Solo curiosidad, es que todo esto parece muy repentino. Hace un mes me decías que era el amor de tu vida. Y ahora quieres divorciarte porque somos muy diferentes. Las cosas cambian, Lucía. La gente cambia. Me había traicionado con 3. En ese momento, sentada en la oscuridad de su estudio, rodeada por la evidencia de sus mentiras y traiciones, rodeada por el olor a cuero de su silla ejecutiva y el sonido distante de su respiración en el cuarto contiguo, tomé una decisión. Pablo quería jugar sucio, quería robarme mi dinero y humillarme en el proceso, pero había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Él había olvidado que yo tenía acceso a todas sus cuentas, había olvidado que yo conocía todos sus secretos financieros y había olvidado que una mujer traicionada puede ser más peligrosa que cualquier adversario que hubiera enfrentado en los negocios. Pablo quería una guerra y yo estaba más que dispuesta a dársela. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que mantener la fachada de la esposa dolida pero resignada, mientras secretamente desarrollaba mi contraataque. Pablo se había mudado temporalmente a casa de su madre, usando la excusa de darnos tiempo para procesar todo esto de manera madura. Por las mañanas, iba a trabajar como si nada hubiera cambiado. El café de la oficina sabía amargo en mi boca, como si mis papilas gustativas hubieran perdido la capacidad de encontrar placer en las cosas simples. Sonreía a mis colegas, participaba en reuniones, fingía que mi mundo no se había desplomado, mientras el aroma familiar de los marcadores y el papel de las presentaciones me recordaba una normalidad que ya no existía. Pero por las tardes y noches me convertía en alguien completamente diferente, una estratega calculadora con una misión muy específica. El primer paso fue documentar todo, cada transferencia, cada cuenta secreta, cada pago a sus amantes. El resplandor azul de la pantalla de mi laptop se reflejaba en mis ojos hasta altas horas de la madrugada, mientras mis dedos volaban sobre el teclado con una precisión mecánica. Tomé capturas de pantalla de todo, las guardé en múltiples ubicaciones y las respaldé en una nube de almacenamiento que Pablo nunca podría acceder. También descargué estados de cuenta detallados que mostraban claramente cómo mi dinero había sido movido y fragmentado entre sus diferentes cuentas. El silencio de la casa vacía me envolvía como una manta pesada, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujir de la estructura. Pero necesitaba más que evidencia financiera. Necesitaba entender completamente su plan y encontrar sus debilidades. Una tarde, mientras Pablo estaba en el trabajo, decidí hacerle una visita a Dolores. Era arriesgado, pero necesitaba escuchar de primera mano cómo planeaban proceder. El aire primaveral llevaba el aroma de los jazmines del jardín de los vecinos mientras caminaba hacia su mansión,
mis tacones resonando contra el pavimento adoquinado con un ritmo que parecía marcar el tiempo de mi nerviosismo. Toqué la puerta de la mansión familiar con las manos ligeramente temblorosas. El sonido del timbre eco dentro de la casa como una campana funeraria. Dolores abrió con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en su habitual desdén apenas disimulado. Sus ojos grises me evaluaron de arriba a abajo, como si fuera un insecto que había encontrado en su jardín perfectamente cuidado. «Lucía», dijo con voz fría, sus labios apenas moviéndose, «no esperaba verte». «Hola, Dolores. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo sobre la situación». Ella dudó un momento, sus dedos tamborileando silenciosamente contra el marco de la puerta. Pude ver cómo calculaba mentalmente los pros y los contras de esta conversación. Luego se hizo a un lado. Por supuesto, supongo que era inevitable esta conversación. La seguí hasta su elegante sala de estar, con sus antigüedades cuidadosamente colocadas y sus fotografías familiares donde yo nunca había aparecido, a pesar de 7 años de matrimonio. El aroma de las rosas cortadas en un florero de cristal se mezclaba con el olor a cera de muebles y a perfume caro. Cada paso sobre la alfombra persa ahogaba el sonido de mis movimientos, creando una atmósfera de silencio opresivo. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, más por cortesía que por genuino interés, sus manos ya alcanzando una pequeña campanilla de plata. No, gracias. Solo quiero entender qué está pasando. Dolores se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia ensayada. El cuero del sofá crujió suavemente bajo su peso. Mi hijo te ha explicado la situación. Han crecido en direcciones diferentes. Es lo mejor para ambos. ¿Lo mejor para ambos?, repetí, notando cómo mi propia voz sonaba extraña en esta habitación cargada de historia familiar de la que nunca formé parte. Dolores, vendí la casa de mis padres para salvar a Pablo de la bancarrota. ¿Cómo puede ser lo mejor para mí quedarme sin nada? Una sonrisa apenas perceptible cruzó por sus labios, como la de un gato que acaba de atrapar un ratón. Lucía, querida, ese fue tu choice. Nadie te obligó a hacer ese sacrificio. Y Pablo está muy agradecido, créeme, pero la gratitud no es base para un matrimonio. Sus palabras eran como puñales, pero mantuve mi compostura, concentrándome en el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. ¿Y qué hay del dinero, del sacrificio que hice? Como te digo, fue tu elección. Y legalmente, una vez que transferiste el dinero voluntariamente para pagar las deudas de tu esposo, se convirtió en parte del patrimonio matrimonial. En el divorcio, Pablo tiene derecho a mantener lo que está en sus cuentas. Interesante. Estaba admitiendo que conocía los detalles legales del plan. Su confianza rayaba en la arrogancia. ¿Ya hablaste con abogados sobre esto? Por supuesto, tenemos que proteger los intereses de la familia. Su tono se había vuelto más duro, más directo, como si hubiera decidido quitarse la máscara de cortesía. Mira, Lucía, puedes hacer esto fácil o puedes hacerlo difícil, pero el resultado será el mismo. Pablo se va a divorciar de ti y tú vas a seguir adelante con tu vida. ¿Y si no quiero hacer las cosas fáciles? El cambio fue tan dramático que casi me hizo reír. Hay algunas candidatas apropiadas, hijas de familias respetables que entenderían las responsabilidades que conlleva ser parte de esta familia. Por supuesto, murmuré, grabando mentalmente cada matiz de satisfacción en su voz. Candidatas apropiadas. Salí de esa casa con más información de la que había esperado obtener. El aire fresco de la tarde me golpeó como una bofetada liberadora después de la atmósfera asfixiante de superioridad y desdén. No solo confirmé que tenían un plan legal elaborado, sino que también descubrí que Dolores estaba completamente involucrada en la estrategia. Más importante aún, su arrogancia y desdén habían revelado que me subestimaban completamente. Error fatal, pensé mientras caminaba de regreso a mi auto, sintiendo por primera vez en días una sonrisa genuina formándose en mis labios. Esa noche desarrollé mi contraplan. El silencio de la casa ya no me parecía opresivo, sino lleno de posibilidades. Primero, necesitaba un abogado.
Pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien especializado en fraude financiero y divorcios complicados. Alguien que entendiera tanto las leyes matrimoniales como las regulaciones bancarias. Después de investigar online durante horas, encontré a la persona perfecta, Carmen Vázquez, una abogada con 20 años de experiencia y una reputación por ganar casos difíciles. Segundo, necesitaba mover el dinero antes de que Pablo tuviera oportunidad de esconderlo mejor o transferirlo a cuentas internacionales. Tenía acceso a sus cuentas, pero necesitaba una estrategia que fuera tanto legal como efectiva. Tercero, necesitaba evidencia de sus infidelidades y del fraude empresarial que había descubierto. Esa información podría ser crucial tanto para el divorcio como para posibles cargos criminales. El plan que desarrollé era arriesgado, pero si funcionaba, no solo recuperaría mi dinero, sino que también me aseguraría de que Pablo y su madre pagaran por su traición. La guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez yo tenía todas las armas. El lunes siguiente puse mi plan en marcha. El aire de la mañana era fresco y cortante, y podía sentir cómo mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con toda la evidencia que había recopilado. Mi primera parada fue la oficina de Carmen Vázquez, ubicada en un edificio de cristal en el centro financiero de la ciudad. El ascensor subía lentamente, y con cada piso que pasaba sentía como si mi estómago se hundiera más profundamente. Carmen era una mujer de aproximadamente 50 años, con ojos penetrantes color avellana y una presencia que irradiaba competencia y confianza. Su oficina olía a café recién hecho y tenía ese aroma distintivo del cuero de los libros legales que forraban las paredes. Sus dedos, adornados con un anillo de esmeralda que brillaba bajo la luz fluorescente, tamborileaban suavemente sobre el escritorio de caoba mientras revisaba cada documento que le había llevado. Señora García, dijo después de revisar toda la documentación, ajustándose las gafas de lectura y mirándome directamente a los ojos. Esto es mucho más complejo que un divorcio típico. Tenemos evidencia de fraude matrimonial, posible malversación de fondos empresariales y lo que parece ser un intento coordinado de defraudarla financieramente. Su voz tenía esa calidad autoritaria que solo viene con años de experiencia en casos difíciles. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que esperaba en esa oficina imponente. Varias. Podemos proceder por la vía del divorcio contencioso, reclamando no solo la devolución de su dinero, sino también compensación por fraude. También podríamos considerar cargos criminales por malversación, dependiendo de qué tan profundo querramos investigar sus actividades empresariales. Mientras hablaba, podía ver cómo su mente legal trabajaba, calculando probabilidades y estrategias. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. ¿Y el tema del acceso a sus cuentas? ¿Es legal que yo haya obtenido esa información? Carmen sonrió por primera vez en toda la reunión, una sonrisa que tenía algo de depredadora. Como cónyuge, usted tenía derecho legal a acceder a información financiera matrimonial. El hecho de que él no haya cambiado sus contraseñas sugiere que no había intención de mantener esa información privada. Además, estamos hablando de su propio dinero, que fue transferido bajo falsas pretensiones. El aire en la oficina parecía cargarse de electricidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesitamos asegurar el dinero antes de que él pueda moverlo o esconderlo más. Voy a solicitar una orden judicial para congelar todas sus cuentas bancarias mientras resolvemos el caso. Pero primero, necesito que usted haga algo. Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo enderezar la espalda. ¿Qué? Transfiera el dinero. 416.000 euros. Exactamente la cantidad que había perdido, más los intereses que habían generado. Con cada transferencia completada, sentía como si recuperara un pedazo de mi dignidad. Pero no me detuve ahí. También documenté y guardé evidencia de todas las transferencias a sus amantes. Cada captura de pantalla se sentía como una pequeña venganza. Carmen tenía razón. Esto era mucho más que un divorcio simple. Era justicia. El miércoles, Pablo recibió la notificación legal. Estaba en mi escritorio cuando mi teléfono sonó, y al ver su nombre en la pantalla, sentía una mezcla extraña de ansiedad y satisfacción.
Su voz llegó a través del auricular completamente histérica. Lucía, ¿qué carajo hiciste? Mis cuentas están congeladas. El banco dice que hay una investigación legal. Hola, Pablo, respondí con calma, sorprendiéndome a mí misma por lo serena que sonaba mi voz. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Sabes perfectamente qué hiciste. Robaste mi dinero. Su respiración agitada era audible y podía imaginármelo paseando de un lado a otro en pánico. ¿Tu dinero? Mi voz subió ligeramente, permitiendo que un toque de incredulidad se filtrara. Pablo, ese era mi dinero, el dinero de la casa de mis padres. ¿Recuerdas? Ese dinero se usó para pagar mis deudas. Ya no es tuyo. Su tono se había vuelto defensivo, casi infantil. Ah, pero aquí está el problema. Investigué un poco y resulta que ese dinero nunca se usó para pagar deudas. Está perfectamente guardado en 3 cuentas diferentes que abriste sin mi conocimiento, cuentas que pensabas mantener en secreto después del divorcio. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared en mi oficina. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿No tienes nada que decir, Pablo? Yo puedo explicarlo. Su voz ahora sonaba pequeña, derrotada. Estoy segura de que puedes. De hecho, estoy ansiosa por escuchar esa explicación, especialmente la parte sobre Andrea, Carmen y Sofía. Otro silencio, más largo esta vez. Podía sentir su shock a través del teléfono. ¿Cómo lo descubrí? Rió suavemente, y me sorprendió descubrir que mi risa sonaba genuinamente divertida. Pablo, durante 7 años usaste la misma contraseña para todo. ¿En serio pensabas que nunca me daría cuenta? Lucía, puedo explicar todo. Solo déjame explicarte. Su voz se quebró ligeramente. Oh, vas a tener mucha oportunidad de explicar. Mañana en la corte, cuando tengas que justificar por qué moviste mi dinero a cuentas secretas, por qué le mentiste a tu propia esposa sobre tus deudas y por qué has estado usando dinero matrimonial para mantener a tus amantes. Espera, no tiene que llegar tan lejos. Podemos resolverlo entre nosotros. Podemos... La desesperación en su voz era palpable. ¿Podemos qué, Pablo? ¿Podemos hacer un trato como habías planeado originalmente, donde tú te quedas con todo y yo me quedo sin nada? No, no es eso. Escucha, cometí errores, grandes errores, pero podemos solucionarlo. Tienes razón en una cosa, dije, mi voz volviéndose fría como el hielo, cada palabra medida y deliberada. Cometiste errores, grandes errores. El mayor fue subestimar a tu esposa. Colgué el teléfono, y el silencio que siguió fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. Esa noche, Pablo apareció en casa. Lo vi a través de las cortinas de la ventana de la sala, parado en el porche como un fantasma del pasado, tocando el timbre insistentemente. Sus golpes resonaban por toda la casa, pero no abrí la puerta. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto. Todas las comunicaciones deben ser a través de mi abogada, Carmen Vázquez. Búscala. El jueves recibí una llamada de Carmen. Su voz sonaba satisfecha cuando dijo: «Lucía, tengo noticias interesantes. Pablo y su abogado quieren negociar». ¿Negociar qué? Quieren evitar que esto vaya a juicio. Están ofreciendo un acuerdo de divorcio donde usted recupera completamente su dinero más compensación por daños emocionales. ¿Cuánto de compensación? 50.000 euros adicionales. ¿Y a cambio? A cambio, usted acepta no presentar cargos criminales por fraude y mantener confidencial toda la información sobre sus actividades extramaritales. Pensé por un momento, sintiendo el peso de la decisión. ¿Qué recomienda?